¿Ya estamos listos? ¿Cómo me escuchan todos? Bien. Oh, muchas gracias. Se levantaron muchos pulgares. Muchas gracias. Ok, bueno, pues, aunque ya oramos, de todos modos, creo que sería bueno que oráramos otra vez por la enseñanza de esta tarde. ¿Qué les parece? ¿Me acompañan a orar? Dios, muchas gracias, Padre, por este tiempo y gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Dios. Señor, sabemos y entendemos la responsabilidad, Señor, de exponer tu palabra, Señor, y rogamos, Padre, que tú seas el que me use en esta tarde y que sea tu palabra, Señor, la que salga de mi boca. Ayúdame, Señor, a que todo sea de una manera clara, Señor, que sea de una manera bien para todos, Señor. Que tanto el lenguaje que se use sea el adecuado, Señor, y que tu palabra, Señor, pueda viajar y que pueda, Señor, entrar profundamente en cada corazón, Señor, y sobre todo se nos aclare en los malos entendidos que tengamos, Señor, y que nos lleve a actuar, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Muchas gracias, Padre, por los oídos atentos y por los corazones dispuestos, Señor, a seguir tu indicación. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ya estamos entonces? Bueno, entonces, el tema de hoy, creo que ya todos lo sabemos porque se viene anunciando desde la semana pasada. Y bueno, para los que no estuvieron la semana pasada, el tema de hoy es acerca de la santificación. Seguimos con la serie de las doctrinas esenciales. Y miren, este tema o esta doctrina, eh, mal entendida y mal aplicada, ha llevado a muchas frustraciones a muchos hermanos, a vivir frustrados, incluso a vivir enojados con Dios porque no se les ha enseñado de una manera adecuada y llevan una vida de frustración queriendo hacer las cosas en sus propias fuerzas y queriendo hacer diferentes actividades como una mera religiosidad. Y es muy importante que nosotros lo tengamos claro y espero que Dios me dé la sabiduría y la habilidad para poder mostrarlo de la manera correcta. Entonces, es importante que vayamos viendo y vayamos viendo en orden para que lo podamos entender de la mejor manera. Y miren, nuestra base bíblica, y les voy a pedir que me acompañen, por favor, es uno, Primera de Pedro 1, versículos 13 al 16. Es un pasaje ya muy usado con respecto a la santidad, pero normalmente usamos el versículo 16. En esta ocasión me gustaría que leyéramos a partir del versículo 13. Y va a haber algunas partes que se las voy a subrayar porque considero que son muy importantes para poder explicar de una mejor manera el tema. Y miren, ¿ya lo tienen? ¿Sí? ¿Pulgares arriba? Perfecto. Va entonces. Dice de la siguiente manera, Primera de Pedro 1, 13 al 16. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, ¿sí? Me gusta remarcar eso. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Sí?
esta es nuestra base bíblica y como les comentaba hace un momento, es importante que nosotros seamos conscientes de que nos está llamando a que seamos hijos obedientes, ¿sí? Y bueno, esto acerca de la santidad, y ahorita lo voy a desglosar un poquito más, desde el Antiguo Testamento se viene tocando esto. Y desde el libro de Éxodo, donde Dios de una manera bien específica, bien clara, da indicaciones a Moisés de cómo iban a ser las vestiduras de los sacerdotes, eh, le indica a Moisés que sobre la mitra, o sobre la cabeza, sobre un gorro que tenían, iban a poner una placa de oro fino, y eso lo podemos ver en Éxodo, perdón, Éxodo 28:36. Dice, harás además una lámina de oro fino, ¿sí? El oro fino simboliza pureza, ¿sí? Cuando nosotros nos encontremos en la escritura, y sobre todo en las partes del tabernáculo, hay bronce, hay oro, hay acacia, y cada uno de esos materiales tiene una figura, ¿sí? En el caso del oro, específicamente, simboliza pureza, ¿sí? Es pureza. En esa placa de oro fino se tenía que grabar una leyenda, se tenía que grabar en forma de sello, santidad a Jehová, ¿sí? Y eso lo tenían que utilizar los sacerdotes. Ahora que somos rescatados como hijos, que ya somos considerados hijos, que ya se nos enseñó en la semana pasada acerca de la adopción, es que ahora nosotros todos somos real sacerdocio o sacerdotes del rey, ¿sí? Todos y cada uno de nosotros somos llamados al sacerdocio. Quiero dejar bien esas bases, ¿sí? Ahora, y también, por ahí para que lo anoten, y en un ratito lo vamos a ver también, en Isaías 35:8 dice de la siguiente manera, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Y la palabra camino está en mayúscula, ¿sí? ¿Quién ha declarado que Él es el camino, la verdad y la vida, de acuerdo a lo que nos han estado enseñando? Bueno, eso ténganlo ahí. Y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que Él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Ok? Esa es una promesa enorme, grandísima, que a mí en lo personal me alienta, porque dice, por torpe que sea, no se va a extraviar en ese camino de santidad. ¿Ok? Bueno, les repito, ya la semana pasada vimos acerca de la adopción y cómo Dios nos hace sus hijos, nos adopta, nos da una posición legal y nos hace coherederos juntamente con Cristo. Entonces, nos da una posición que anteriormente no teníamos. Es decir, no éramos hijos. Así de simple y llanamente, no éramos hijos. Entonces, si no éramos hijos, ¿qué éramos entonces? Si no éramos hijos, ¿de quién éramos hijos? Éramos hijos de desobediencia. Acompáñenme por favor a Efesios 2, 1 al 3. Nada más es para dejar unas bases. Por favor, síganme con esto. Yo entiendo que ya la semana pasada se nos explicó, pero es importante que refresquemos esto, por favor. Entonces, Efesios 2, versículos 1 al 3. ¿Ya lo tienen? Dice de la siguiente manera, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, y en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Ok? Entonces, si no éramos hijos, nuestra condición natural o por herencia de Adán y Eva era hijos de desobediencia. Entonces le dábamos rienda suelta a la carne, lo que la carne nos pidiera, corríamos para el monte en cualquier momento sin ningún problema y sin ningún remordimiento. ¿Sí? Así estábamos. Esa era nuestra situación legal. Estaba la ira de Dios sobre nosotros. Estábamos en enemistad. Ahora, ya que, ya que hemos aceptado y reconocido a Jesús como único y suficiente Salvador, es que viene entonces la santificación en nosotros. ¿Sí? La palabra santificación, para los que quieran anotar, quiere decir apartar, y en el griego es agiasmos. Y esta palabra se utiliza para diferentes usos, pero todos van en relación a santo y santidad, ¿sí? Pero es lo que significa, es decir, apartados. Nos aparta para sí. Como ya hemos dicho anteriormente infinidad de ocasiones y lo hemos escuchado de parte del pastor Raúl, el ejemplo bien conocido, ¿no? Del cepillo de dientes, que tenemos un uso específico para el cepillo de dientes y no lo utilizamos para otra cosa. No estamos ahí usando ese cepillo para limpiar otras cosas que no sea para lo que lo tenemos apartado. Entonces, hemos sido apartados para usos específicos, ¿sí? Hemos sido apartados por Dios. Entonces, se utiliza esta palabra para santo, santidad, santificación y otros términos relacionados. Y lo podemos encontrar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Acabo de ponerles dos ejemplos, ¿no? Del Antiguo Testamento. Y entonces, hay tres aspectos bien importantes que debemos tener bien ubicados en la santificación. Y estos ahorita los vamos a desempacar. Pero hay una santificación posicional que debemos tener bien claro. La santificación posicional es cuando Dios nos aparta para Él. Esa es una santificación posicional. Y hay otra santificación experimental, que es de la de todos los días, ¿sí? Que es cuando ahí vemos de qué manera vamos a reaccionar cuando se nos atraviesa alguien en un verde que nos tocaba pasar y se atraviesa otro, ahí es en donde vemos cómo reacciona nuestra carne, ¿sí? Ahí. Entonces, esa es la santificación experimental y hay una más que es la santificación final. Entonces, son tres. Ahorita las vamos a ir desempaquetando, las vamos a ir desglosando, pero nada más por si están anotando, son tres. Ahora, no podemos tener, están relacionadas entre sí, no podemos tener esas últimas dos sin tener la primera. Sería incongruente, ¿sí? Sería incongruente que primero, que nosotros quisiéramos comportarnos de una manera o en nuestro diario vivir, comportarnos de una manera que agrade a Dios si primero Dios no nos ha apartado. Es algo totalmente incongruente. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza no ha cambiado. Seguimos estando como hijos de desobediencia, como hijos de ira. Por lo tanto, no estamos habilitados para poder vivir una vida que le agrade a Dios, ¿sí? Y por lo tanto, o en consecuencia, no puede existir una santificación final. O sea, es ilógico. Debemos tener una santificación posicional para poder tener las otras dos. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos claro? Ahora,
Antes de irnos más de lleno a lo que acabamos de ver, ¿quiénes están involucrados en la santificación de parte de Dios? ¿Quiénes? Pues, ¿qué creen? Los tres. Los tres están involucrados. Y nada más como ejemplo, les voy a pasar ahí unas citas. Voy a leer quizás una de cada uno, pero hay más en donde se puede ver donde están involucrados, santificando tanto Dios Padre como Dios Hijo, como Dios Espíritu Santo. Y en primera los Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea irreprensible para, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahí está el Dios Padre. Y en Ezequiel 37:28 dice, y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Ahora, en Jesús, en Hebreos 2:11, dice, porque Él, el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y en Hebreos 13:12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y en Romanos 15:16 dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces, ahora, ya viéndolo directamente en la santificación, recuerden en Isaías, Dios quiso descargar su ira sobre Jesús. ¿Quién se sacrificó? Jesús. ¿Y a quién nos dio después? Al Espíritu Santo. Entonces están involucrados los tres en la santificación. ¿Sí? Es muy importante que tengamos eso a la mano. Ahora, les comentaba que es únicamente a través del sacrificio de Jesús que somos declarados justos o que somos santificados, ¿cierto? Miren, en Hebreos 10:10, por favor acompáñenme, mientras me hidrato. En Hebreos 10:10, en Hebreos 10:14 y en Hebreos 10:29 nos habla acerca de esto, acerca de esta posición a través del sacrificio de Jesús. En Hebreos 10:10 dice lo siguiente, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Ok? En ese mismo capítulo, en el 14, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, es decir, aquellos a los que hemos creído, aquellos que somos creyentes. Y en Hebreos 10:29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Entonces, nada más haciendo una pequeña recopilación. Nuestra posición era hijos de desobediencia, ¿sí? Estábamos bajo la ira, éramos hijos de ira. Luego, ¿quiénes son los que están obrando? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Están los tres ahí involucrados en la santificación. Y es únicamente a través del sacrificio de Jesús que nosotros somos apartados, somos santificados. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, entonces, les comentaba hace un momento que había tres detalles en la santificación, ¿cierto? Hay tres aspectos en la santificación. Y el primero de ellos es la santificación posicional, donde Dios nos declara justos, ¿sí? Donde Dios nos aparta. Entonces, esta es la posición del creyente ante Dios, con base en la muerte de Cristo, como acabamos de ver. En la santificación posicional se considera santo al creyente ante Dios, se le declara santo.
Y normalmente Pablo en sus cartas, así se refiere a los creyentes, ¿sí? Y lo podemos ver ahí como ejemplo en Romanos, en Corintios, en Efesios. Y miren, en Corintios 1:1, en la segunda carta a los Corintios 1:1, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. En Efesios 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y miren, es importante que nosotros destaquemos lo siguiente que les voy a decir. En la carta a los Corintios, no hay ninguna otra carta en donde se tengan que hacer más llamadas de atención como la carta a los Corintios, que se tienen que hacer ajustes, que les tienen que llamar la atención, que los llama a tomar acción por ahí en algunos problemillas que había en la congregación, pero aún así no deja de llamarles santos, ¿sí? Chéquenle y no deja de llamarles santos, a pesar de que tenían todo un desorden. Tenían todo un desorden en los cultos, había abuso en la Santa Cena, había varios problemillas. Y no eran problemas ligeros, eran problemas fuertes. Pero aún así el apóstol Pablo no deja de llamarles santos. ¿Ok? Y eso no es una justificación para que nosotros tengamos un desorden, no, porque ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero, pero sí es importante que veamos eso. Es que es una posición, es en donde Dios nos declara justos, en donde Dios nos aparta, nos santifica. ¿Ok? Y nada más para que lo leamos y que quede ahí establecido. En primera los Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Ok? Entonces, no es una licencia para hacer lo que se nos pegue la gana y tener un desorden y nada por el estilo, no, no lo es, pero sí es importante que veamos lo que les comenté hace un momento. La iglesia en Corinto era desordenada, tenían varios problemas que tenían que resolver y aún así el apóstol Pablo se refiere a ellos como santos. ¿Sí? Ahora, ya comentamos que esta santificación posicional se logra únicamente a través de la muerte única y definitiva de Cristo, ¿cierto? Ya lo leímos ahí en Hebreos 10:10, 10:14 y 10:29. No me voy a regresar ahí, ya lo leímos, ya está establecido. Ahora, el creyente experimenta un cambio de condición a través de la obediencia. Y muchos pudieran decir, ahora, ¿por qué? ¿Cómo está ahí el asunto? Bueno, sí es cierto, Dios nos declara santos, ¿sí? Nos aparta, pero también va ahí el hombre involucrado, no en no en que se le declare santo, no, pero sí en una cuestión de obediencia. ¿Por qué? Porque el evangelio no es una sugerencia, el evangelio es un mandato, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿cómo se refería el Señor Jesús? Arrepiéntanse, arrepiéntanse. El reino ha llegado, ¿sí? Como decía Juan el Bautista, el que tenía que preparar el camino al Señor, arrepiéntanse. Generación de víboras, todo ese tipo de cosas. Recuerdo, venid a mí todos los que estén cansados y cargados y yo os haré descansar. No es una sugerencia, es un mandato. Entonces, aquellos quienes hemos creído, hemos reaccionado en obediencia, hemos escuchado el Evangelio, se nos ha convencido de pecado, de juicio, entonces reaccionamos nosotros, obedecemos al mandato de arrepentirnos y es entonces cuando Dios nos declara justos. Ahora, no con esto quiere decir que nosotros hagamos algo, porque no es por obras para que nadie se gloríe, pero como una vez me lo explicaron, para que quede nada más en la mesa, es más o menos de la siguiente manera. Cuando está una persona pidiendo una limosna en la calle, que esté sentado
ahí que nosotros lo vemos en la calle, y que está pidiendo una limosna, la persona que está pasando y tiene misericordia de él y es llamado a compasión, lo que ustedes gusten, no sé, tiene cargo de conciencia, lo que ustedes gusten y manden. ¿Qué es lo que hace? Le da una moneda, ¿no? O le da algo para ayudarlo. Entonces, ¿qué es lo que hace esta persona? Lo único que hace, extiende la mano, ¿cierto? Nada más. Entonces, ¿quién tiene el mérito? ¿Quién tiene el mérito? ¿La persona que levanta la mano o la que le está dando la moneda? La que le está dando la moneda, la que le está, el que está llamado a misericordia, ¿sí? Entonces, nosotros, viéndonos totalmente desolados, viéndonos totalmente perdidos, sin ninguna capacidad propia de ser salvados, es que acudimos al Señor. Y Él en su misericordia nos da su gracia. Y ahí es en donde Él nos aparta. ¿Ok? Entonces, sí está involucrada el factor humano. Sí, hemos reaccionado a obediencia. Entonces, cada uno, cada uno decide obedecer a la orden dada por Dios de arrepentimiento. Dios nos perdona, nos justifica, nos adopta y nos habilita para poder obedecer. ¿Ok? Entonces, no se me pierdan. Recuerden, antes éramos hijos de ¿qué? Hijos de desobediencia. Éramos hijos de desobediencia. Entonces, ya Saúl nos enseñó la semana pasada, si no lo escucharon, ahí pídanle la grabación a Saúl. Entonces, hijos de desobediencia. Ahora, en lo natural, como les comentaba hace un momento, no podemos tener una santificación experimental si primero no somos declarados santos. El hombre natural no puede practicar la obediencia porque es contrario a su naturaleza. ¿Sí? No vienen los hijos del vecino a obedecer sus órdenes, ¿verdad? Y creo que ya lo hemos visto anteriormente. No vienen, no vienen los hijos del vecino a obedecer nuestras órdenes. Claro que no. ¿Por qué? Porque no somos autoridad para ellos. Si nosotros vamos y le damos una indicación o una orden al hijo del vecino, capaz y hasta nos avienta una piedra, ¿no? A ver qué hace, nos ignora, se da la vuelta y se va. ¿Por qué? Porque no somos una autoridad para él. Entonces, lo mismo sucede en el ámbito espiritual. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que comentaba hace un momento, o sea, lo hacíamos sin ningún miramiento, sin ningún cargo de conciencia. Órale, vámonos y a darle. Aunque luego nos anden agarrando ahí a golpes en la combi, vámonos, denle duro. Entonces, pero bueno, esas eran cosas que pasaban, ¿no? Entonces, bueno, ahí luego investigan al respecto. Entonces, eso es lo que sucede en lo espiritual. Eso es lo que pasa. Y miren, quisiera que me acompañaran, por favor, a Primera de Pedro 1:2. La santificación, hermanos, va muy de la mano con la obediencia. Muy, muy de la mano con la obediencia. Entonces, Primera de Pedro 1:2 es muy importante que lo tengamos, por favor. Dice de la siguiente manera: según el previo conocimiento de Dios Padre, para la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Lo estoy leyendo en la versión de la Biblia de las Américas. ¿Ok? Pero miren, hay algo muy importante aquí que necesito aterrizar, porque a mí me dio una vista más agradable y más entendible. Cuando estuve estudiando acerca de este versículo y escuchar ahí algunos mensajes, algunas enseñanzas y a estarle rascando, y dice un hermano que sabe más que en este versículo la palabra más adecuada para, para traducción no es la palabra obedecer, porque ese es un verbo. La palabra correcta
o más adecuada al contexto en el que se fue escrito este pasaje es obediencia, ¿sí? Según el previo conocimiento de Dios Padre para la obra santificadora del Espíritu, para obediencia a Jesucristo. Es decir, para llevar una vida de obediencia. ¿Por qué? Porque cuando se traduce como verbo, normalmente el verbo lo que hacemos es conjugarlo en diferentes tiempos, ¿sí? Yo puedo decir yo obedecí y no estar obedeciendo ahorita, o yo obedeceré o estar obedeciendo mientras el presente se está llevando a cabo, ¿sí? Pero ya cuando viene esta palabra, cuando ya viene a encajar la palabra obediencia, es decir, que nosotros como creyentes hemos sido llamados a tener una vida de obediencia. Es decir, que nosotros como creyentes, sea en el tiempo que sea, debemos obedecer, ya sea en el pasado, en el presente, en el futuro, en el pretérito, pospretérito, gerundio y quién sabe cuántos otros tiempos más que ya se me olvidaron. Entonces, es una vida de obediencia, ¿sí? ¿Para obedecer a quién? A Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Y ahí en Primera de Pedro, ahí mismo en Primera de Pedro 1:14 dice, como hijos, ¿cómo? Como hijos obedientes, que lo leímos al principio. O sea, ya que somos hijos, que ahora ya no somos hijos de desobediencia, sino que somos hijos de obediencia y que hemos sido apartados, que ahora como hijos obedientes, o sea, Él nos está habilitando, Él nos da esa habilidad de ser obedientes, no os conforméis, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Ok? Entonces, va ligada una cosa con la otra. La obediencia y la santificación van ligadas. Entonces, por tanto, en Filipenses, estoy leyendo Filipenses 2:12, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, ahora ya se está refiriendo a algo continuo, ¿sí? Habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. O sea, ya refiriéndose al creyente en una vida de obediencia. Anteriormente, o sea, nuestra posición era hijos de ira, hijos de desobediencia, pero ahora somos llamados hijos de obediencia. Y el Señor nos habilita para poder comportarnos de esa manera. ¿Sí? Entonces, en lo natural, era imposible que nosotros, sin arrepentimiento, sin reconocimiento de salvación, sin reconocimiento del sacrificio de Jesús, pudiéramos nosotros ser posicionados como santos, ser hijos de obediencia. Era imposible, ¿sí? Entonces, no podemos nosotros pasar a los siguientes, fases o a los otros estados de la santidad sin primero no haber sido declarado santo, apartado. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, ahora en la santificación experimental o en la santificación diaria, dice, aunque la santificación posicional del creyente es segura, ¿por qué es segura? Porque no depende de mí, no depende de nosotros, sino depende de Dios. ¿Sí? Su santificación experimental puede fluctuar, ¿sí? Pues está relacionada con su experiencia y su vida diaria. Sí va a haber fluctuaciones en nuestra santificación experimental. ¿Por qué? Porque se va a deber a muchas cosas, hermanos, a muchas cosas. Acuérdense que estamos hechos de tres elementos: espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Espíritu, alma y cuerpo. Y en la escritura, así como lo menciona, así es como deberíamos irnos fortaleciendo. Espíritu,
alma y cuerpo. Es decir, primero nuestro espíritu tiene que estar fortalecido para que después nuestra alma esté fortalecida y para que nuestro cuerpo haga lo que el espíritu quiere. ¿Sí? Espero no hacerlos un lío con eso. No vamos a ir, no vamos a hacer lo que la carne quiera, sino vamos a hacer lo que el espíritu quiera. Sí, acuérdense lo que le dijo el Señor a sus discípulos, porque ciertamente el espíritu está dispuesto, ¿no? Pero la carne es débil y ahí se quedaban dormidos. Entonces, ahí es en donde tenemos que ver varias cosas. A eso es a lo que nos estamos refiriendo con que puede fluctuar y depende de varias cosas. Ahora, la oración de Pablo es que los creyentes sean santificados por completo. En 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo nuestro ser, ¿cuáles son? Espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro, en 1 Pedro 1:16, Pedro ordena a los creyentes ser santos, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Es decir, no es por imitación, sino es por naturaleza. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que ser santos? Porque Cristo es santo. Y nuestra vida está relacionada con Cristo. ¿Sí? Pero no me voy a adelantar. Ya me iba a adelantar. No me voy a adelantar. Sigamos entonces. Escrito está, sed santos, porque yo soy santos. Yo soy santo. En todo. En todo. Y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Se ha guardado irreprensible. Tal santificación experimental crece en tanto el creyente dedica su vida a Dios. Va a ir creciendo. Y nosotros lo podemos ver, hermanos. Nosotros lo podemos ver, nosotros lo podemos palpar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un recién convertido, un neófito, eso es lo que significa un recién convertido o un nuevo convertido, no se va a comportar de la misma manera que un cristiano que ya lleva años conociendo del Señor y creciendo en el Señor. ¿Sí? Pero es entendible, es normal. ¿Por qué? Porque es algo que se va dando conforme va creciendo su conocimiento, conforme se va dando cuenta de qué cosas está de acuerdo el Señor, qué cosas no está de acuerdo el Señor, qué es lo que tenemos que quitar de nuestra vida y qué es lo que tenemos que adoptar. ¿Sí? Muchos ya conocen al Señor ya en una edad muy avanzada y es todavía más complicado. No digo que sea imposible, claro que no, porque para Dios nada es imposible, pero sí, o sea, toda la inercia, toda la viada de una mala educación, de una mala cultura, de una malos hábitos, mala enseñanza, cositas así por el estilo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta santificación experimental se ve en nuestra vida, se ve en nuestra conducta, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de responder, ¿sí? Miren, en Romanos 6, versículos 12 y 13, dice lo siguiente: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Dice, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Ok? No presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.
Y ahí mismo, en Romanos 12, versículos 1 y 2, dice, así que hermanos, os ruego, otra vez, que presentéis, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Recuerdan lo que les comenté al principio de los sacerdotes y la placa en oro grabada que decía santidad a Jehová? Y que nosotros somos llamados a servir como sacerdotes del rey. Bueno, ahí es en donde cabe, porque dice, ay, ya me perdí. Aquí está. No os conforméis, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, desde nuestra cabeza, desde nuestro entendimiento, tenemos que ser santos. Tenemos que renovar nuestra mente. ¿Sí? Y nosotros, todos nosotros somos llamados a ser sacerdotes del rey. ¿Sí? Entonces, en contraste con los sacrificios de animales muertos, ahora la Escritura nos pide que seamos sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otra traducción o traduciéndolo de otra manera, pudiera decirse que es lo más inteligente que pudiéramos hacer. Lo más inteligente que pudiéramos hacer. Y entonces, decimos que la santificación experimental crece en tanto el creyente dedica su vida a Dios. Pero también está la otra parte. ¿Cómo nos estamos alimentando? Recuerdan que les dije que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, o sea, y que ese es el orden que debemos llevar. ¿Cómo se va a alimentar nuestro espíritu? Si tenemos un espíritu débil, pues lógicamente que la carne le va a ganar. Pero si tenemos un espíritu fuerte, es normal que gane el espíritu. ¿Sí? Y en Salmo 119, ahí viene bien claro. ¿Con qué limpiará el joven su camino? 119, 9 al 16. Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Entonces, entre más nosotros nos vamos alimentando también de la palabra y le vamos rascando y vamos viendo, es como también vamos creciendo en eso. Vamos creciendo. Pero miren, hay un factor aún todavía muchísimo más importante de todo esto, que la santificación experimental, aunque nosotros estamos en este cuerpo, al final de cuentas, esa santificación diaria depende de Dios también. ¿Sí? Miren, la Escritura dice en Gálatas 2:20, dice lo siguiente, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, nosotros recibimos su vida. Sed santos porque yo soy santo. ¿Ok? Nosotros recibimos su vida y si ahora Cristo está viviendo por nosotros, porque nosotros ya fuimos crucificados allá, ya no vamos a prestar este cuerpo a cosas que no van de acuerdo a lo que Dios establece. ¿Sí? Éramos hijos de desobediencia, ahora somos hijos de obediencia y tenemos la vida de Cristo en nosotros. Y con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. ¿Ok? Pero ciertamente es nuestra responsabilidad el todos los días estarle buscando, estarnos alimentando
el todos los días, el no prestarnos a cosas que no van de acuerdo a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, en cosas contrarias a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. O sea, sí hay responsabilidad de nosotros. Eso no es para decir, no, pues es que ya Cristo vive en mí, no, claro. Y Dios nos ha dado un espíritu de poder, ¿sí? De dominio propio, que nosotros ahorita sabemos qué decisiones debemos tomar, pero repito, o sea, no debemos prestarnos nosotros como hijos de Dios a cosas que sabemos que no van de acuerdo a lo que Él establece. ¿Y por qué? Porque tenemos la vida de Cristo en nosotros. Ahora somos hijos de obediencia. Antes no, ahora sí. Y ahora sí el Espíritu Santo nos surte y nos da nuestros varazos cuando es necesario. Porque sí, hermanos, en verdad, uno se da cuenta cuando el Espíritu Santo se entristece, cuando la estamos regando. Aunque luego queramos ignorar nuestra conciencia, ahí está el Espíritu Santo también. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos esto bien aterrizado también. Entonces, ¿se acuerdan que les dije de Isaías 35:8? Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Por qué? Porque Jesús es el que nos va llevando. Él es el camino de la santidad. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Recuerdan? Él es el que nos va llevando ahí. Él es el que nos va llevando de la mano. Así que por muy torpe que nosotros seamos, por muy torpe que yo sea, no me voy a poder desviar. Porque yo ahí voy de la mano del Señor. Y ahora les repito, o sea, lógicamente que sí tenemos responsabilidad nosotros. No presentéis vuestros cuerpos en cosas que no van de acuerdo a lo que Dios quiere. O sea, sí hay responsabilidad. ¿Ok? O sea, como las mamás, ¿no? Ahí en el súper que las van llevando cuando el niño va haciendo el berrinche. A veces así el Señor Jesús nos va llevando en el camino de la santidad y vamos nosotros bataleando y haciendo cosas, pero ahí nos va llevando, ahí nos va llevando. Entonces, ¿cómo queremos que nos lleve de la mano? ¿Que nos lleve arrastrando o ir caminando con Él? Entonces, sí está para pensarse, está para meditar. Entonces, tenemos que aplicarnos en eso. Bueno, me tengo que aplicar en eso. ¿Ok? Entonces, eso es por esa parte. Entonces, nada más para hacer un pequeño resumen. La santificación experimental es conforme nosotros vamos conociendo a Dios, es conforme nos vamos alimentando. Y también recordando que esa vida está en nosotros y que ahora somos hijos de obediencia. Ya no está la ira sobre nosotros y ahora estamos en amistad con Dios. Entonces, algo más. Es a través del Espíritu Santo que amamos a Dios, pero nosotros le amamos porque Él nos amó primero. ¿Sí? Es a través del Espíritu Santo. Ahora, si nosotros decimos que le amamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que dice la palabra? Guarda mis mandamientos. Guarda mis mandamientos. ¿Y cuáles son los dos mayores mandamientos que Dios establece? Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. ¿Ok? Entonces, ahí va involucrada la santificación, la obediencia, en cómo nos estamos relacionando nosotros también como hijos. ¿Cómo nos estamos relacionando? Ahí también va involucrada. Y dice que se van a dar cuenta los de afuera que somos hijos de Dios en la manera en cómo nos estamos relacionando nosotros. Ahí también va involucrada la santificación. Entonces, y ahorita, por el momento cierro, ahorita vuelvo a tomar este punto, pero vamos a tocar el punto de la santificación final. Y en la santificación final es un aspecto futuro,
que aún no ha sucedido. Por el momento no tenemos la ira sobre nosotros, pero tenemos todavía algunas tendencias a pecar. Recuerden que en la santificación, en la santificación experimental o en la de todos los días, tendemos a fluctuar porque tenemos todavía esta carne que le gusta correr para el monte, pero imagínense, ahorita ya no está la ira de Dios sobre nosotros, ya no somos hijos de ira, ya estamos libres del pecado. Pero ahora imagínense, ya cuando estemos glorificados, que ya no tengamos ninguna tendencia al pecado. Qué chulada, ¿no? Y miren, en Efesios, en Efesios 5, 26 al 27, dice de la siguiente manera: maridos, amad a vuestras mujeres. Pero ese no es el tema. Sigamos. Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, sin arruga. Así es como vamos a estar después delante del Señor, ya sin nada de tendencia para el pecado. Imagínense. Entonces, así es como Dios nos ve, y es algo ya hecho, por así decirlo, aunque todavía no lo tenemos, pero ya es un hecho que se va a hacer. Ninguna de sus promesas han caído en tierra. Y si él dice que nos va a glorificar, nos va a glorificar. ¿Sí? Si Él dice que va a volver, va a volver. Y si Él dice que nos va a zarandear, nos va a zarandear también. Entonces, es importante que nosotros alcancemos a dimensionar todo eso. Sé que estos temas o este tema pudiera dar todavía para mucho más, para desglosarnos todavía mucho más, ¿sí? Para hablar acerca de la santificación, para hablar acerca de la glorificación, porque estamos hablando de la santificación, para hablar acerca de la glorificación, para hablar acerca de la obediencia, ¿sí? Y para hablar de nuestro diario vivir. Pero es importante que nosotros tengamos bien amarradas esas tres cosas. Y primero, la santificación posicional no depende de nosotros. Y la santificación experimental, somos santos porque la vida de Jesús está en nosotros. Y por eso es que somos santos también. ¿Sí? Y ahora, es un hecho de que vamos a ser glorificados. Acuérdense que Jesús fue la primicia. Entonces, vamos a ser glorificados. Y miren, ya para ir cerrando, les voy a pedir por favor que busquen Primera de Pedro 4:3, y vamos a leer del 3 al 5, 3, 4 y 5. Ahora sí lo voy a leer en la Reina Valera 60 porque estuve utilizando varias veces la Biblia de las Américas, pero ahorita en la Reina Valera 60. Dice de la siguiente manera, a ver si alguien se siente identificado. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Es decir, antes, nosotros, cuando estábamos como hijos de ira, participábamos de esas cosas. Y las personas con las que participábamos nos buscaron, ¿sí? Y ahora les parece extraño que ya no participemos de esas cosas.
Les parece extraño. Y antes, cuando intentábamos agradar a los gentiles, sí, agradar a los gentiles, era que participábamos de todo eso. Pero ahora que queremos agradar a nuestro Dios, es que ya no participamos de todo eso. Pero ya está, dice desenfreno y disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. En la traducción viviente, este mismo pasaje se lee de la siguiente manera. En el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian. Pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien juzgará a todos, tanto a vivos como a muertos. Entonces, está pesado, ¿no? Está pesado. Entonces, ya en una manera de conclusión, podemos comentar lo siguiente. Dios es quien nos habilita para la santidad, no es en nuestras propias fuerzas, sino en Jesús. Recuerden, y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Todas nuestras obras serán pasadas por fuego. ¿Ok? Absolutamente todas. Todas nuestras obras serán pasadas por fuego. Y eso nos tiene que alentar a ser mejor cada día, porque vamos a entregar cuentas en el día del juicio. Y eso es con respecto a la obediencia. ¿Y en qué estamos basando nuestra obediencia? ¿Sí? Luego, debemos llevar una vida apartada para Dios, no buscar agradar a los hombres, sino al que nos ha apartado para Él. Entonces, y es lo que acabamos de leer, ahí en Primera de Pedro 4:3. O sea, que nos tenemos que apartar y ya no estar participando de las cosas que anteriormente participábamos. ¿Ok? Entonces, muchas gracias. Aquí damos por concluida la enseñanza.